¿Qué onda, fanático auriazul? Si sienten los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. La noticia de que José Juan Macías está dispuesto a aceptar un salario irrisorio para jugar en Pumas UNAM ha encendido las conversaciones en el entorno futbolero mexicano. No es habitual que un delantero con su trayectoria, que ha pasado por equipos como Chivas y Valladolid en España, renuncie a una parte importante de su remuneración por el simple deseo de vestir una camiseta. Sin embargo, la situación actual del jugador y las circunstancias de su carrera parecen haberlo llevado a un punto de reflexión profunda. Macías sabe que las lesiones lo alejaron de su mejor versión y que las críticas se han multiplicado. Por eso, su decisión de negociar a la baja no solo es un gesto hacia la directiva, sino también una declaración de intenciones hacia la afición universitaria. Este tipo de movimientos suelen dejar huella y generar simpatía, pero también despiertan dudas sobre su estado real y sus posibilidades de destacar nuevamente. En el ambiente auriazul, la noticia fue recibida con sentimientos encontrados. Algunos aficionados celebran la humildad y el compromiso de un jugador que busca recuperar su lugar en la élite, mientras que otros temen que este fichaje pueda convertirse en un riesgo innecesario. El recuerdo de temporadas pasadas en las que Macías luchó contra lesiones musculares y problemas de rodilla está todavía fresco en la memoria colectiva. A pesar de eso, la disposición del jugador a recibir lo mismo que un canterano de Pumas es vista como una muestra de hambre deportiva, algo que no se ve todos los días en el fútbol profesional actual. No se trata solo de una rebaja salarial, sino de un contrato que podría ser simbólicamente motivador para el vestidor. En una época en que la mayoría busca asegurar contratos largos y bien remunerados, Macías elige un camino más incierto, confiando en su capacidad de revertir las dudas con rendimiento en el campo. Según las filtraciones reveladas por el periodista Ricardo Puig en ESPN, Macías fue claro con la directiva: está dispuesto a cobrar como cualquiera de los jóvenes formados en casa. Este detalle, aunque pueda sonar simple, es un golpe de efecto en una negociación que parecía complicada desde el inicio. La frase "lo que busca es reivindicarse" habría salido directamente del entorno del jugador, reflejando no solo un objetivo deportivo, sino también personal. El delantero sabe que si logra destacar en CU, no solo recuperará prestigio, sino que abrirá nuevas puertas para su carrera. El reto, sin embargo, no es menor. Pumas necesita un atacante que no solo anote, sino que también sea constante. Y Macías carga con el peso de demostrar que su físico está listo para la exigencia. Esa disposición a renunciar a ingresos millonarios puede interpretarse como la última gran apuesta de un futbolista que no quiere quedarse en el recuerdo como una promesa incumplida. El cuerpo médico de Pumas ya dio luz verde sobre su estado físico, confirmando que está listo para competir. Esta autorización ha sido clave para que la negociación avance con rapidez, pues la principal preocupación de la directiva era el riesgo de reincidencia en las lesiones. De momento, Macías ha superado las pruebas físicas y ha mostrado compromiso en los entrenamientos privados que ha realizado. Si todo sigue este curso, el anuncio oficial podría llegar en cuestión de horas, con la firma de un contrato corto, que incluiría cláusulas estrictas. La idea es que su permanencia en el club dependa directamente de su tiempo de juego y de evitar recaídas. Este tipo de contratos por rendimiento no son comunes en la Liga MX, pero en este caso parecen la fórmula perfecta para proteger al club y motivar al jugador. A fin de cuentas, el propio Macías está aceptando las condiciones para que todo dependa de lo que haga en la cancha. En este punto, Pumas ha demostrado que puede ser flexible en sus incorporaciones sin comprometer el futuro económico. La estrategia de ofrecer un contrato con opción a renovación, condicionado a minutos jugados, es un escudo ante cualquier contratiempo. Si Macías no logra mantenerse sano o no rinde como se espera, el club podrá cerrar su ciclo sin pérdidas significativas. Por otro lado, si el delantero recupera su mejor versión, Pumas podría asegurar su permanencia antes de que otros equipos intenten seducirlo con ofertas más altas.
Esta fórmula contractual también envía un mensaje claro al resto del plantel. El esfuerzo y el rendimiento son las llaves para ganarse un lugar. Para Macías, este acuerdo representa una oportunidad única para reescribir su historia reciente. Después de años marcados por la incertidumbre, podría ser el escenario ideal para reconectar con la afición y con su propio talento. Mientras tanto, la planificación deportiva de Pumas no se detiene. El club busca 2 atacantes adicionales para reforzar el frente ofensivo, uno extranjero con perfil de goleador de área y otro mexicano versátil para moverse por ambas bandas. Esto significa que Macías no llegaría como única solución, sino como parte de un tridente ofensivo pensado para ampliar variantes. Con esta estructura, el equipo reduciría la dependencia de un solo delantero y aumentaría la competencia interna. Para el exjugador del Valladolid, esta competencia podría ser una bendición disfrazada. Lo obligará a dar lo mejor de sí desde el primer día. La afición universitaria, conocida por su exigencia, valorará más el esfuerzo visible que las promesas. Si logra adaptarse rápido, no solo ganará un lugar en la alineación, sino que también podría convertirse en un ejemplo de resiliencia dentro del vestidor. El fichaje de Macías también tiene un componente emocional que no se puede ignorar. En un fútbol cada vez más dominado por cifras y contratos blindados, ver a un jugador renunciar a dinero por amor al juego despierta cierta nostalgia entre los seguidores. La historia de un delantero que en pleno auge económico del deporte decide volver a la base de jugar para demostrar genera identificación, especialmente en un club como Pumas, que históricamente ha valorado el espíritu de lucha. Si bien la operación todavía no está cerrada, el simple gesto ya ha ganado titulares y comentarios en redes sociales. Para Macías, incluso este paso previo a su fichaje sirve para mejorar su imagen pública, que había sufrido golpes por sus ausencias y rendimientos irregulares. Ahora, con una narrativa a su favor, tiene la oportunidad de convertir este movimiento en el inicio de una nueva etapa. La incertidumbre, sin embargo, sigue presente. El fútbol mexicano ha visto casos en los que un regreso prometedor se diluye entre lesiones y falta de continuidad. La apuesta de Pumas es calculada, pero no deja de ser una apuesta. Los médicos pueden dar el alta, los entrenadores pueden confiar, pero al final todo dependerá de la respuesta del cuerpo de Macías a la exigencia de partidos continuos. Por eso, la directiva se ha cuidado de mantener el contrato en términos que eviten un impacto negativo a largo plazo. En la prensa especializada ya se analizan las posibles alineaciones y roles que el delantero podría ocupar. Incluso se habla de que podría ser utilizado como segunda punta, aprovechando su movilidad y capacidad de asociación. Si esta adaptación se concreta, podría darle al equipo un arma táctica adicional para los compromisos más exigentes. En el vestidor, algunos jugadores ya han manifestado en privado su respeto por la decisión de Macías. Renunciar a una parte importante de los ingresos no es algo que se vea todos los días en el profesionalismo, y ese sacrificio no pasa desapercibido. La competencia interna podría endurecerse, pero también aumentar el nivel general del grupo. El técnico, consciente de que la confianza será clave para que Macías explote su potencial, buscará integrarlo rápidamente al sistema de juego. En un plantel que combina juventud con experiencia, el delantero llega con una historia que puede inspirar a los más jóvenes. La de un jugador que en lugar de rendirse ante la adversidad, decidió arriesgarlo todo para volver a competir. Ese relato puede convertirse en un motor adicional para Pumas en su búsqueda de protagonismo en el torneo. Finalmente, la llegada de José Juan Macías a Pumas, de concretarse, podría marcar uno de los movimientos más comentados del mercado de 1900 fichajes en México. No solo por el componente deportivo, sino por el mensaje que envía en un contexto en el que el dinero suele ser el factor determinante. La idea de que un jugador priorice la oportunidad de reivindicación sobre el beneficio económico inmediato es cada vez más rara. Este fichaje, de cerrarse en las próximas horas, abrirá un capítulo lleno de expectativas, riesgos y oportunidades. Para la afición, será la ocasión de ver si aquel joven delantero que prometía tanto en sus inicios todavía tiene la chispa y la ambición para triunfar.
Para Macías, será el momento de demostrar que las segundas oportunidades no se desperdician y que el verdadero valor de un futbolista se mide cuando decide enfrentar sus desafíos de frente. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo, ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? La mañana comenzó como cualquier otra en la sede de Pumas, pero algo en el aire se sentía distinto. Un movimiento inusual de cámaras, periodistas y curiosos empezó a agolparse en la entrada principal. De repente, un automóvil negro de vidrios polarizado se detuvo frente al edificio y de él descendió nada menos que Julián Quiñones, vestido con una sudadera sencilla, gorra hacia atrás y una mirada que combinaba concentración y un toque de nerviosismo. Nadie sabía con certeza si venía a firmar o simplemente a conversar, pero su sola presencia ya era suficiente para encender las redes. Los rumores no tardaron en explotar, que el contrato ya estaba listo, que solo faltaban las fotos oficiales, que incluso podría entrenar mañana mismo con el equipo. En cuestión de minutos, la sede se convirtió en un epicentro de especulaciones y expectativas. Algo grande estaba a punto de suceder. Desde que comenzaron a circular las primeras fotos de Quiñones entrando a la sede, los grupos de WhatsApp de los aficionados se llenaron de mensajes. Algunos aseguraban tener fuentes internas que confirmaban la firma inmediata. Otros advertían que todavía había detalles contractuales que podían retrasar el anuncio. Sin embargo, todos coincidían en que el hecho de verlo allí, en carne y hueso, acompañado de su representante, no era una casualidad. En el pasillo principal se vio pasar a directivos con carpetas bajo el brazo, intercambiando miradas que parecían decirlo todo sin pronunciar palabra. Afuera, el ambiente era de pura euforia. Los aficionados coreaban su nombre y algunos niños sostenían camisetas esperando un autógrafo improvisado. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que la historia estaba a punto de dar un giro. No se trataba solo de un fichaje, sino de una declaración de intenciones por parte de Pumas. Dentro de las oficinas, según testigos, la reunión fue breve pero intensa. Se vio a Quiñones estrechar manos, sonreír y asentir con la cabeza, como si las conversaciones estuvieran llegando a buen puerto. Alguien comentó que ya había pasado por una revisión médica preliminar días atrás, lo que explicaría la rapidez de este encuentro. Mientras tanto, los pasillos se llenaban de empleados curiosos intentando captar un vistazo del delantero, que en teoría pronto vestirá la camiseta auriazul. Afuera, las cámaras buscaban cualquier gesto, cualquier señal que confirmara el rumor. La tensión se mezclaba con la emoción. La posibilidad de que un jugador de su calibre se incorpore al plantel no solo entusiasma a la afición, sino que también envía un mensaje a la liga. Pumas quiere competir en serio y lo quiere hacer con un futbolista que ya ha demostrado ser decisivo en momentos clave. Los comentaristas deportivos no tardaron en encender la hoguera de las especulaciones. En programas de radio y transmisiones en vivo por redes sociales se repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Es este el fichaje que devolverá a Pumas al protagonismo? Las opiniones se dividían. Algunos sostenían que Quiñones encaja perfectamente en el esquema del equipo y que su capacidad de romper líneas podría ser un arma letal. Otros eran más cautos, recordando que la adaptación a un nuevo grupo no siempre es inmediata. Sin embargo, la mayoría coincidía en que este movimiento, de concretarse, elevaría el nivel de competitividad. Mientras tanto, el jugador permanecía dentro de la sede, lejos de los micrófonos, quizá firmando documentos, quizá ajustando cláusulas. Lo cierto es que el silencio oficial solo aumentaba la intriga. Afuera, cada segundo parecía eterno para quienes esperaban la confirmación. En las calles cercanas, los comerciantes aprovecharon la ocasión. Vendedores ambulantes aparecieron con bufandas y camisetas improvisadas con el nombre de Quiñones. ¡Estamparo! El ambiente adquiría un tono festivo, como si ya se hubiera ganado un campeonato. Los taxistas comentaban la noticia a los pasajeros, los bares encendían televisores para seguir las transmisiones en vivo y las redes sociales estallaban con memes, montajes y mensajes de bienvenida. La expectativa crecía tanto que algunos fanáticos empezaban a temer que todo terminara en decepción si el fichaje no se concretaba. Pero había un detalle que nadie podía ignorar.
La presencia física del jugador en la sede era demasiado significativa para ser casualidad. Las coincidencias en el fútbol rara vez existen, y todo indicaba que las piezas se estaban acomodando para un anuncio que podría llegar en cuestión de horas. Adentro, algunos empleados comentaban en voz baja que habían visto a Quiñones revisando una camiseta con el número que usaría, incluso probándosela frente a un espejo. Esa imagen, de ser cierta, sería la confirmación extraoficial de lo que todos sospechaban. El representante con el celular en la mano se mantenía en constante comunicación, mientras los directivos entraban y salían de una sala de reuniones con expresiones que alternaban entre la satisfacción y la cautela. El hermetismo era absoluto, pero en el mundo del fútbol, ese tipo de secretismo suele significar que algo importante está a punto de ser revelado. Afuera, el grupo de aficionados no disminuía. Al contrario, crecía con cada minuto, como si la noticia viajara de boca en boca por toda la ciudad. La tensión era palpable y todos querían ser los primeros en gritar ¡Es oficial! La figura de Quiñones, por su parte, parecía disfrutar del misterio. Aunque evitaba dar declaraciones, se dejó ver saludando a un par de niños que lograron acercarse, gesto que fue capturado por decenas de teléfonos y compartido en segundos. Ese pequeño acto bastó para que muchos aseguraran que el vínculo emocional con la afición ya estaba naciendo. No era un jugador cualquiera llegando a un club más. Era un futbolista con reputación de guerrero en la cancha, capaz de cambiar el rumbo de un partido con una jugada. Las apuestas entre amigos ya corrían sobre cuántos goles marcaría en su primera temporada y contra qué equipo debutaría. Los más soñadores incluso hablaban de títulos. Todo esto sin que aún existiera un comunicado oficial. El silencio, lejos de enfriar la situación, la estaba volviendo más electrizante. En los foros de internet, los debates se volvían intensos. Algunos usuarios afirmaban que habían seguido cada paso del avión que trajo a Quiñones a la ciudad. Otros presumían capturas de conversaciones privadas donde, supuestamente, se confirmaba la firma. La narrativa que se estaba construyendo era digna de una novela, un fichaje sorpresa con movimientos silenciosos, pero evidencias suficientes para mantener la atención de todos. Incluso exjugadores de Pumas se sumaron a las redes con mensajes ambiguos, dejando entrever que algo grande estaba en camino. Las teorías se multiplicaban, pero había un consenso. Si todo esto terminaba concretándose, sería uno de los movimientos más sonados de los últimos años en el club. La llegada de un delantero como Quiñones no solo ilusionaba, sino que también enviaba un mensaje claro a los rivales. Pumas va en serio. A medida que la tarde avanzaba, las luces de las cámaras empezaron a encenderse con más frecuencia. Señala de que algo estaba a punto de suceder. Varios reporteros se ubicaron estratégicamente cerca de la salida, esperando captar las primeras palabras de Quiñones. El murmullo aumentaba y cada puerta que se abría hacía que todos giraran la cabeza. Los fanáticos, con celulares en alto, estaban listos para grabar el momento histórico. Algunos empleados salían con sonrisas cómplices, como si supieran más de lo que podían decir. El clima de expectativa alcanzó su punto máximo cuando se vio movimiento dentro de la oficina principal. No quedaba claro si el anuncio se haría en ese instante, pero todos sabían que estaban viviendo un momento que en pocos años sería recordado como el inicio de una nueva era para Pumas. Cuando finalmente Quiñones reapareció, el estallido de gritos y aplausos fue inmediato. No llevaba aún la camiseta puesta, pero su expresión relajada y la manera en que saludó a todos hablaban por sí solas. No hubo confirmación verbal, pero a veces las palabras sobran cuando las miradas y los gestos lo dicen todo. Su representante sonrió para las cámaras y los directivos, aunque mantuvieron silencio, no ocultaron su satisfacción. Afuera, los aficionados lo siguieron hasta el vehículo, coreando su nombre y tomándose selfies apresuradas. El rumor ya no parecía un rumor, se sentía como una certeza que solo necesitaba el sello oficial. Y mientras el auto se alejaba entre una nube de flashes, la ciudad universitaria quedaba encendida, vibrante, con la sensación de que acababa de presenciar el nacimiento de un capítulo importante en la historia reciente del club. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM.
Goya, Goya, cachún, cachún, rará, Pumas.